hermanos, en esta mañana. Denle un aplauso a Dios. Damos gracias a Dios porque nos honra con poder hoy compartir con ustedes la palabra de Dios. Sabemos que como mensajeros de Dios traemos un mensaje que compartir con ustedes, pero me honra el saber que puedo yo compartir la palabra con ustedes y estudiarla juntos, más que nada, poder aprender a la vez que es expuesta la palabra, porque siempre Dios instruye a uno, aún en medio de la misma exposición que uno trae. Las misericordias de Dios son múltiples cada día. Y yo quisiera en este día no dejar pasar por alto, hacer una salutación especial. Sabemos que hoy nosotros, con nuestra cultura dominicana, conmemoramos el Día de las Madres. Y yo creo que las madres son dignas de que nosotros le demos un aplauso en el Señor a ellas, porque ellas tienen un rol preponderante en nuestras vidas, solamente con ser entendido de que Dios a través de ellas nos hizo nacer. Creo que es algo que tiene su lugar y damos gracias a Dios en este día por cada una de las madres. Bien, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Lo único que quiero es adorarle, dice la canción, y todo lo que hacemos tiene que rendir adoración a nuestro Dios. En esta mañana, a veces si yo sé que tengo que traer la palabra, yo siempre hago el ejercicio mental de que no voy a cantar, pero yo no creo que pueda lograr eso mientras yo tenga vida. Donde se esté cantando a Dios, yo tengo que cantar. Entonces, yo que traigo un problemita de la garganta, solamente si yo estuviera afónico no pudiera cantar, pero como solamente estoy disfónico, entonces tuve que cantar aunque sea con dificultad. Solamente si no me sale el habla es que no cantaría, pero Dios nos va a ayudar. Así, si usted ve que yo bebo agua, que toso un par de veces, es que estamos en medio de una dificultad. Pero Dios, el propósito de Dios no depende de en qué circunstancias estemos nosotros, sino que es el propósito de Dios y su palabra, que es fiel, ha de cumplirse en nosotros. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a la palabra de Dios en este día. Yo no sé cómo el hermano Luis García va a poder editar todas las veces que yo tosa, pero gloria a Dios. Hermano, Segunda de Corintios capítulo 1, en el verso 20, vamos a leer un verso ahí nada más. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Hoy vamos a usar una dinámica para los textos. Yo no sé si vamos a ver la proyección, pero lo ideal es que ya nosotros fuimos instruidos la semana pasada para que no dejáramos de traer la Biblia. Yo creo que esto nos va a ayudar cada vez que aún las canciones tenemos que tararearlas sin la proyección. Creo que eso nos va a ayudar, mis hermanos. Así ponemos un poquito más de esfuerzo, un poquito más de concentración y no somos tan dependientes de cualquier cosa que puede fallar. Que nuestra dependencia esté en Dios, mis hermanos, porque ese nunca falla. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Yo quisiera que usted repita conmigo cómo son las promesas de Dios en Jesucristo, que es Él. Dice que son sí y amén, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera hurgar un poquito en la palabra y ver nosotros a través de la Biblia cómo Dios muestra su fidelidad a la palabra de Dios, cómo Dios se muestra firme y fiel a través de lo que Él ha dicho a su siervo en toda la historia bíblica. Y la palabra de Dios nos dice aquí que Él, todo lo que dice es sí y amén. Y en este caso nos habla en Él, en Jesucristo. Yo voy a mencionar algunos textos de los cuales me voy a ir auxiliando. Y cuando vayamos entonces a detenernos en alguno, yo le voy a decir que me acompañe a leerlo. Por eso, si usted ve que yo hago una mención o cita rápido, es porque solamente voy a tocar algo de ahí para concatenar el mensaje. Pero en algunas ocasiones le voy a decir: hermano, lea conmigo aquí, y ahí nos detendremos un poquito más. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esta dinámica de lectura para el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, 14, verso 14, dice, habla de Jesucristo, el amén de Dios, y dice que Él es el testigo fiel, el verdadero, el principio de toda la creación de Dios.
estamos hablando de que las promesas de Dios, ¿cómo se hacen las promesas de Dios? Se hacen a través de los dichos de Dios. Las promesas de Dios son lo que Él ha dicho, son su palabra. Entonces, ¿cómo recibimos la promesa de Dios? A través de su palabra. Y dice que todo lo que dice su palabra es sí y amén, y no admite ninguna duda de parte nuestra. No debiéramos dudar de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado a todo lo largo de este año, ya estamos casi a mediados de año, y hemos estado hablando de la palabra, de meditar en ella, de la aplicación de la palabra, porque hemos decidido que todo lo que hagamos vamos a echar la red en su palabra. Gloria a Dios. Y dice Juan en el mismo capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Hablando de Jesús, todas las cosas fueron hechas. Y dice la misma palabra de Dios que todo fue hecho por los dichos, por el decreto que Dios hizo cuando creó todas las cosas. Jesucristo, en pocas palabras, mis hermanos, es el garante de la promesa divina de Dios. O sea, en Él, nosotros que vivimos hoy en lo que es la dispensación de la gracia, en esta época, en este periodo en el que por gracia es que nosotros somos salvos a través de Jesucristo, nosotros vamos a poder creer y apoderarnos de las promesas de Dios en Jesucristo. Dios sigue siendo Dios, su palabra permanece fiel por siempre y para siempre. Pero sabemos nosotros que solamente podemos tener acceso nosotros a través de ¿quién? A través de Jesús. Por eso hablamos de Jesús como el amén de Dios. Dice que uno de los títulos de Jesús es amén. Uno de los títulos de Jesús es el amén, porque Él es el amén de Dios. Él es la palabra, el verbo encarnado, que vino hasta nosotros para vivir lo que había dicho Dios en su palabra y lo que estaba escrito. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice ese verso de Apocalipsis, el principio de la creación. Entonces, si Él fue el principio de la creación y dice que nada fue hecho que no fuera en Él, entonces quiere decir que cuando dice en el principio creó Dios todas las cosas, dice en Jesús, yo pudiera decir en Jesús creó Dios todas las cosas, porque dice nada, dice Juan, nada fue hecho si no fue en Él. Y dice en el principio, y dice el verbo, dice la palabra, Él es el principio de todas las cosas. Si todos los cristianos hoy decimos amén, es porque Jesucristo es el amén de Dios. La palabra amén, que nosotros tanto usamos, quiere decir verdadero, cierto, fiel, seguro que es así. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. La palabra amén es usada para esto, para decir así sea, seguro que es así. Así como también es usada para a veces uno, como dar una seguridad de que entendió cuando se concluye un enunciado. Y usted dice como amén, como que sí, como que entendió, ¿verdad? Como que está aprobando eso. Entonces, fíjense que en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 28, dice que cuando Jesús hablaba a la gente, se admiraba de su doctrina a la gente. ¿Y por qué dice que se admiraban de Él? Porque Él hablaba como quien tenía autoridad, porque Él era el amén de Dios. Había una certeza en lo que Él decía que conectaba con la gente. ¿Sabe usted que las personas, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Y si en un momento dado por el pecado perdimos su imagen, pero nos seguimos pareciendo a Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, nos asemejamos a Dios. Y la gente creyente, y por qué hasta a veces no sabe discernir cuando alguien le miente, cuando alguien está hablando ciertas palabras como que rayan en la hipocresía, porque no hay una coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y la gente trae como si fuera de fábrica esa virtud de poder al menos discernir esa parte, y es porque nosotros tenemos la semejanza de Dios en nosotros. Lo hemos desvirtuado, pero guardamos esa semejanza con la que Dios nos capacitó. Y por eso todo el mundo, aun el que no creía, cuando Jesús hablaba, veía esa certeza de la palabra de Dios, veía el amén de Dios a través de su dicho. Y por eso Jesús solía siempre decir, cuando Él quería sobre todo enfatizar algo, ustedes sabían siempre cómo Él se introduce en ciertos versos que dice, de cierto te digo. Entonces, si hemos dicho que la palabra amén significa cierto,
significa verdadero, significa fiel. Es como si Jesús estuviera diciendo primero, en verdad te digo, te aseguro que lo que te voy a decir es cierto. Y fíjense qué detalle, Jesús, siempre, como nosotros decimos amén, siempre esperamos a escuchar lo que alguien va a enunciar. Incluso es de Dios saber escuchar, discernir, para saber si le decimos amén. Porque hay muchos amenes fuera de orden a veces. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no? Porque el enemigo, amén. Entonces hay amenes, pero no sabemos en qué dimensión el hermano está diciendo el amén. Porque aunque el texto como que no habla nada como que glorifique a Dios, porque está hablando quizás de algo, de alguna intención del enemigo, a lo mejor el hermano dice que amén, que es cierto que la palabra revela eso. ¿Ven por qué no hay ningún caso en el que podamos juzgar que salgamos limpios? Y es que la palabra de Dios es verdadera. Ella dice que no juzguemos nunca, ante ninguna situación. Aún estemos viendo un hecho, no estamos llamados a juzgar. Es casi seguro que en algo nos vamos a equivocar. Amén, mis hermanos. Diga amén. Entonces Jesús decía, de cierto te digo. Nosotros tendemos a decir al final, amén, porque necesitamos escuchar si es cierto. Pero Jesús no necesitaba escuchar si es cierto, porque Él es el amén de Dios. Él es la verdad. Yo soy la verdad, el camino, la vida. Entonces Jesús, antes de decir lo que voy a decir, Él decía amén ya. De cierto te digo, en verdad te digo, que lo que te voy a decir es seguro que es así. Ahora escuche palabra de Dios, dice Jesús. Amén, porque eres el amén de Dios. Juan en el capítulo 14:6 dice que el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, Jesús, dice aquí la palabra, es el principio y el fin, lo que llamamos el alfa y el omega. Dice Apocalipsis 21, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y por eso dijimos, en el principio fueron hechas todas las cosas. Jesús es si usted busca la palabra de Dios, es impresionante como Génesis 1, verso 1, ¿qué es lo que dice? En el principio fueron hechas todas las cosas. Y si Él es el principio y es el fin, yo puedo decir que fueron hechas todas las cosas en Jesús. Y dice Juan entonces que nada fue hecho que no fuera por Él. Si no fue por Él, dice, no fue hecho. Amén. Entonces, Génesis 1:1, pero ¿cómo dice el último capítulo, el último verso que cierra la Biblia? Apocalipsis 22, verso 21. Al final dice, amén. Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa y el omega. Amén. Por eso cuando usted oiga decir, el fin se acerca, viene el fin, no se asuste, que es que dice que viene Jesús. Amén. Viene el fin, Él es el fin, viene Jesús. Es verdad que vendrá el fin, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Gloria a Dios. Dice ese verso, quiero leerlo porque es un verso como para uno cerrar, como cuando uno está en un sitio, como cuando uno está en una casa o se despida. Dice el último verso con el que fue cerrada la escritura de la Biblia hasta hoy. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así cierra la palabra de Dios. Apocalipsis 22, verso 21. Cristo es el amén de Dios. ¿Por qué? Esta es la introducción de la palabra que hoy nosotros hemos querido traer, donde vamos a hablar de lo que es la revelación de la palabra, mostrándonos la fidelidad de la palabra de Dios, la certeza de los dichos que Dios ha dado a los hombres. Y es para nosotros una palabra de nosotros apropiarnos de ella, porque ya Dios dijo todas las cosas, todas las promesas de Dios están en la palabra de Dios. Una de las razones por las que tenemos que estudiar la palabra de Dios es para conocer esa palabra de Dios, para conocer esa promesa que Dios ha decretado en el mundo espiritual para nosotros. Y, ¿por qué no?, para que Dios nos dé la fe de creerla hasta el último día. Y Dios nos dio a Jesucristo, que es el amén de los amén. En Él nosotros tenemos la certeza de Dios. Nosotros es todo a través de Jesucristo. Y eso es bueno que lo veamos, porque siempre nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén.
El nombre de Jesús no es un cliché, es que la única forma de nosotros poder llegar a Dios es a través de Jesús. Dios lo ha decretado para nosotros en nuestra dispensación. Por gracias es que podemos llegar a Jesús, la gracia de Jesucristo en nosotros. Entonces, hemos comenzado la palabra viendo el estándar más alto de lo que es la certeza, la certificación de la palabra de Dios en Jesús, y a través de Él nosotros podemos llegar a Dios. La fidelidad y la certeza de la palabra de Dios son certificadas a través de la misma palabra. Por eso siempre hago énfasis que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios y exponerla prácticamente solo diciendo lo que ella dice, porque ella se certifica y se explica a sí misma a través de todos los versos que Dios inspiró para que hoy tuviéramos nosotros. Y como nos dice nuestro siervo, hermano, pastor Rafi, que bendecimos a Dios por el siervo. Ustedes saben que está en una misión muy importante desde el jueves, todos estos días, que le ha sido encomendado en la iglesia del Amanecer de la Esperanza, y desde aquí nosotros hemos estado orando y en cobertura por él. Pero el siervo nos ha enseñado que la palabra es inspiración, revelación, iluminación y aplicación. Y no lo vamos a decir porque él no está aquí. Vamos a decirlo. ¿Qué es la palabra? Inspiración, revelación, iluminación y aplicación. Y que Dios nos ayude a poder llegar a aplicar la palabra. Dice el libro de Números, capítulo 23, en el verso 9. Dice Número. Ahí yo quisiera que usted me acompañe a leer a partir de ahora algunos versos que yo quisiera que usted, si quiere, lo pueda anotar, o si quiere que lo pueda leer conmigo, de manera que podamos conseguir el rema de la palabra de Dios en este día, donde Dios nos quiere hablar hoy y nos ha estado hablando ya de la fidelidad de la palabra de Dios. Son sí y amén sus palabras, y para más garantía nos mandó a su unigénito Hijo para certificarlo aquí en la tierra. Dice Números 23, 19, Dios, como dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, y lo voy a dejar hasta ahí porque quiero precisar que la palabra de Dios, así como introdujimos al principio, es sí y amén, porque Él es Dios. No hay forma de que Dios pueda mentir en su palabra, porque la palabra viene de Él, sale de su naturaleza, sale de su santidad, de lo que Dios es. Dios se mantiene fiel, mis hermanos, hasta el final en su propósito. El propósito de Dios se va a mantener fiel todo el tiempo. A pesar de que nosotros hemos sido instruidos y sabemos que Dios tiene una voluntad perfecta y que Dios tiene una voluntad permisiva, Dios se mantiene fiel en su promesa. Lo que pasa es que suceden cosas que, como no nos alineamos desde el principio a esa voluntad perfecta. ¿Sabe cómo salieran las cosas si nosotros nos alineamos a la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo salieran? Perfectas, con cero fallo, con cero inconveniente en el camino. Calidad total. Hizo todos los miles que pueda haber, ¿verdad que sí? Entonces, mis hermanos, si nosotros recordamos brevemente lo que pasó en la historia del profeta Balaam, cuando el rey Balac le hizo una propuesta a este hombre para que él maldijera el pueblo de Israel que iba a través del desierto, cruzando, ¿verdad? Y él, como temeroso de este pueblo y de lo que ya se anunciaba de él, le pidió a este profeta, le ofreció para que este profeta maldijera el pueblo de Dios. Pero aún el profeta ya sabía que Dios había dicho que eso no se podía, porque ese pueblo contaba con el escudo de Dios, con el respaldo de Dios. Amén. Pero la oferta comenzó a cavilar en la mente y en el corazón de este hombre. Y de alguna manera él comenzó a darle cabida. Por eso es que la oferta, las tentaciones, hay que cerrarlas y huir de ellas ipso facto, de manera inmediata, no darle mente. Este hombre incluso quiso usar herramientas de Dios, y dice la palabra que él fue a consultar a Dios, y Dios, que se mantiene fiel en su promesa y su propósito, Dios le dijo que no la primera vez. Dios le dijo que no. Pero al darle la respuesta que no, volvieron y enviaron. ¿Y cómo hace el enemigo? Te tienta con una oferta mayor. Porque el enemigo siempre entiende que todos tenemos un precio. ¿Sabe que yo particularmente creo que sí, que todos tenemos un precio?
Yo creo que todos tenemos un precio. Yo de seguro que debo tener un precio. Porque por eso yo entiendo que Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, decía, digan cada vez, Señor, líbrame de la tentación. La tentación mía está al lado de mi precio. Entonces la palabra de Dios nos instruye que la única forma de salir de la tentación no es decir que yo soy fuerte y no es decir que yo me puedo exponer a esa tentación, porque me van a llegar al precio. Es huir inmediatamente. Entonces, yo entiendo que todos tenemos un precio, es el precio de la tentación. Y como siempre hemos dicho, el que se para en la puerta de la tentación terminará acostándose en la cama del pecado. Eso es seguro. Bien, mis hermanos, entonces la fidelidad de Dios se mantiene y vemos que este señor, que le estaba resumiendo brevemente, consultó, Dios le dijo que no, le enviaron una recontraoferta y él como que vuelve a consultar a Dios. ¿Qué entiende Dios ahí? Que si este hombre vuelve a consultarle de algo que ya Dios te dijo, ¿cuántas veces ya Dios ha hablado de una vez? Pero nosotros entendemos que Dios nos ha hablado porque la respuesta de Dios no machaba, no hacía coherencia, no era directa con la que nosotros teníamos. Y nosotros dijimos, déjame buscar confirmación de Dios. No es malo buscar confirmación de Dios, pero puede ser que en ese interín Dios, si es cierto que tú necesitas la confirmación, mis hermanos, Dios lo sabe. Dios lo sabe que realmente tú no has entendido. Dios lo sabe. Ahora, Dios también sabe cuando ya tú entendiste y tú optas por volverle a consultar. Entonces Dios dice, hay un detalle en este corazón. Y ahí viene la voluntad permisiva. Pues vete, Balaam, entonces. Y ahí tú sabes toda la historia que comenzó, hasta la burra le habló a Balaam. Dios en su misericordia lo iba protegiendo todo el camino. Y le iba diciendo, a ver si Balaam, con muchísimas formas y mecanismos que Dios usó, Dios le iba diciendo, a ver si él se devolvía. A ver si él se convertía. ¿Qué es convertirse? Que si yo voy por un camino, tengo que dar la vuelta en U y devolverme. Eso es convertirse. No hay que darle mucha explicación a la conversión. Convertirse es que yo iba por un camino, doy la vuelta en U y me devuelvo de ese camino. Si me he convertido es porque era un camino no agradable a Dios. Y me devuelvo entonces para ir en pos de mi Dios. Entonces, en el libro de Hebreos yo quiero leer capítulo 12, 1, 2. Dice la palabra de Dios aquí, Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Yo quisiera decir aquí, puestos los ojos en el amén de Dios, que es el que nos va a ayudar a creer en los dichos de nuestro Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, las cosas que Dios ha prometido, aunque a ti se te hayan olvidado, Dios no se le ha olvidado. Dios prometió en Jesús, y si nosotros somos cristianos, nos hemos convertido al cristianismo, a nuestro Señor Jesús, nosotros estamos en Jesús y en Él nosotros vamos a poder alcanzar esas promesas. Solo que la palabra nos invita a que perseveremos. Pastor Joel decía ahorita, tenemos que perseverar, porque ahí es que está la victoria siempre. Cuando ya estamos casi prestos para tomar la victoria, de repente nos desviamos un poquito, no perseveramos y ya casi venía la bendición ahí. ¿Usted sabía eso? A veces nos pasa cuando nosotros andamos tan rápido orando y el Señor, que oye el clamor de sus hijos y que abre el corazón, presta sus oídos, y Dios, usted le está orando a Dios, se hinca de rodillas y el Señor ya está levantando casi la mano. Y yo haciendo una comparación, Dios como quiera es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, Él lo ve todo, lo sabe todo, lo puede todo. Yo haciendo una comparación digo que Dios como que cierra los ojos y cuando Dios ya está listo porque oyó su clamor y le llegó al corazón y va a mover su mano para bendecir y dice Dios, por él se fue el muchacho, ¿y dónde está? Y yo que lo iba a bendecir porque andamos tan rápido y no perseveramos un poquito más. Era lo que faltaba, un poquito más. Yo nunca olvidaré cuando... ¿Y sabe por qué no perseveramos? Porque
hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros vamos viendo cómo se cumple, no solamente porque lo creemos, sino que lo podemos ver en la palabra, cómo la certeza de Dios es mostrada a través de la misma historia bíblica. Por cuanto no conocemos, esa perseverancia se debilita un poquito. Nunca olvidaré la primera vez que subí a Blanco en la bicicleta. Yo digo que en el deporte, la mitad del pleito es la técnica o el conocimiento de ese deporte. La otra mitad es tu condición física. Si yo tengo un año sin montar, por más que yo haya ido a Blanco, puede ser que tenga dificultades, porque estoy fuera de práctica. Estoy lack of practice, diría nuestro pastor. Entonces, cuando yo iba para Blanco, eso es después del segundo puente, que a veces, si usted no está en forma, de aquí al segundo puente es difícil. Después del segundo puente son 5 kilómetros medidos, pero es sube hasta el teléfono. Ya casi donde está el teléfono, que hay como unos viveros por ahí, es la última curvita, pero yo no sabía. Y ahí yo llegué el primer día y me rendí. ¿Y por qué? Mire, si yo veo esa curvita que ya estaba ahí, yo subo aunque sea arrastrándome ya, pues ya yo había hecho todo el esfuerzo. Entonces, qué penoso sería que ya Dios estaba presto, listo para detonar la bendición sobre nosotros, pero no perseveramos un poquito. Y si nos apoyamos en la palabra, y Dios nos ha dicho que perseveremos, que eso es fiel, que eso es verdadero, que Dios va a terminar su obra en nosotros. Por eso, ¿por qué quiere Cristo en nosotros como meta principal? Formar el carácter de Jesús en nosotros, porque Él es el amén de Dios. Entonces, cuando ese carácter esté formado, ¿usted sabe cómo andaremos la figura de nosotros en la calle diciendo amén? Nuestra figura estará diciendo amén por las calles, a veces sin tener que hablar, solamente con la aplicación de la palabra. Amén, mis hermanos. ¿Puedo darle un aplauso a Dios entonces en signo de amén? No se me duerma. Fíjense, vamos a ver una aplicación entonces de la palabra y la verificación de lo que Dios dijo en los varones de Dios. Hablando de Abraham, en el nuevo pacto se reconoce cómo fue cierta la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y si usted va al libro de Romanos, aquí yo quiero que me acompañe a leer capítulo 4, Romanos 4, en el verso 18, 21, en el libro de Romanos, que es el nuevo pacto. No sé si usted sabe que cuando se escribe el antiguo pacto, antes había una sola Biblia. Le voy a hablar un poquito porque esto en el módulo que lo hablamos de manera extendida. En el módulo 2 que tratamos de la parte bíblica y las cosas de los aspectos bíblicos. Antes solo existía una Biblia. Era la Torá y esa era la Biblia. ¿Por qué? Porque no se había escrito el nuevo pacto. Cuando se cierra, después de la Torá, que es la ley, y el Pentateuco, y se añaden los otros libros del antiguo pacto hasta completar los 39, que cierra con el libro de ¿quién? Malaquías, ¿verdad que sí? Se cierra, dice que la historia que 400 años se tardó en escribir una palabra más de parte de Dios. Es decir, que no había nuevo pacto. La Biblia, ¿qué era? Esa Biblia usada por los judíos. Entonces, hubo 400 años al margen de toda escritura bíblica. Y luego que pasó ese periodo, se comienza a escribir ya con el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección del Señor y la vida de los primeros apóstoles, las primeras iglesias, se comienza a escribir todo el Nuevo Testamento que se escribió en menos de 100 años. La Biblia entera se escribió en 1500 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, sumado todo. Pero hay que saber que hubo 400 de ellos donde no se escribió nada, y quizás eso le da a usted un detalle de lo perfecto que es este libro. ¿Cómo es posible que si ya gente muriera, dice este verso del nuevo pacto, oiga lo que dice, y esta gente se había muerto de lo que estamos hablando aquí? O sea, esos elementos que a veces uno dice, bueno, si yo no conozco eso, no me impide la salvación, pero te infunden fe, mi hermano. Te hablan de la certeza, del cumplimiento de la palabra de Dios que estamos hablando en este día. Dice el 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién escribió la carta a los romanos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está haciendo verificación, certeza. Él está creyendo esto. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, dice el apóstol. Y no se debilitó
en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de ¿cuántos años? De casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Oiga esos dos elementos. Hubo hombres que Dios llamó para creer en los dichos de Dios. Un hombre de ya que va por 100 años, que tiene una esposa que no concibe, y dice que a través de un hijo que él pudiera tener, sería una descendencia que sería tan numerosa como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Gloria al Señor. Dios nos prosiga bendiciendo en esta noche. ¿Cuánto alaban a Dios? Estamos contentos, hermano. Estamos a casa llena, indetenible como Radio Bonao Bendición. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar. Gloria a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros, hermano, nos propusimos no llegar delante de la presencia del Señor con las manos vacías. Nosotros en esta noche vamos a ofrendar con corazón alegre, como dice la Biblia, que Dios bendice al dador alegre. Así que yo quiero que cada uno de ustedes tomen su ofrenda en su mano, y el que no tiene una ofrenda monetaria para depositarle en esta noche, usted deposite. Usted con su presencia aquí, usted está depositando una ofrenda delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Sus ojos atalayan desde las alturas de los cielos, y la Biblia dice en el libro de Génesis, en su capítulo 4, que Dios vio la ofrenda de Abel, pero también lo miró a él. Así que en este momento, yo sé que el Señor, sus ojos atalayan desde las alturas de los cielos, y Él está mirándonos a cada uno de nosotros. Él es el dueño de la plata y el oro, y Él multiplica el 100 por 1. Gloria al Señor. Y la bendición de Dios no añade tristeza a vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor amado, he aquí te presentamos tu pueblo congregado en este lugar, y a través de la radio, también de la televisión, Señor, en diferentes lugares, a través de la internet también, Señor amado. Nosotros clamamos delante de tu presencia y levantamos una ofrenda de agradecimiento delante de ti, Señor. Recíbela en el trono de tu gracia, porque nosotros hemos sido invitados por ti en esta noche, Señor, para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, y delante del trono de tu gracia nosotros hallamos gracia y bendición para el oportuno socorro. Gracias porque tú bendices este pueblo, Señor, y recibe esta ofrenda con acción de gracia para ti, Señor amado. Recíbela en este momento y bendice a cada uno de este pueblo que está congregado en este lugar y en diferentes lugares, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén
Gracias, Señor. Dios nos prosiga bendiciendo y con gozo y con alegría ofrendamos para ti. Estar ahí para creer eso. Es más, humanamente no era posible. Dios tenía que poner un componente de fe en un hombre para poder creer eso. Pero no solamente eso, sabe que hubo un invento, hubo como un shortcut, hubo un atajo entre Sara y Abraham, ¿verdad que sí? ¿Qué es un atajo? Tratar de ejecutar el propósito de Dios con nuestras vías humanas, con algo que Dios no ha dicho. Y Sara le dijo a Abraham, pero sería bueno que tú con nuestra esclava Agar tuvieras un hijo, y nació Ismael. Pero no es hasta que nace el hijo de la promesa, que viene a tomar cuerpo la descendencia. Y no solamente eso, dice Dios que se lo dé para que se lo sacrifique. Oiga, después de haber pasado todas esas etapas de espera y de hasta mermar en la fe y en la perseverancia, y después que nace el que va a certificar la promesa, Dios dice, sacrifícamelo. ¿Y qué dice la Biblia de Abraham? ¿Cómo él hizo? Dispuso el corazón para creer a Dios. Entonces, aquí en el nuevo pacto se reconoce esa certeza de la palabra de Dios. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios en el 20, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios. Plenamente convencido. ¿Cómo estaba? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y qué es pues la fe? Hebreos 11:1. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Fe es yo tener esa garantía, esa certeza, darle ese amén a lo que yo no veo. Y tener una convicción, o sea, yo estoy tan seguro y estoy creyendo tanto eso. Estoy tan convencido de eso que yo no veo. Dios hizo una promesa a Abraham. En Génesis 15:12 fue que lo hizo. Yo voy a leer ahí. Dice Génesis 15:12. Si usted quiere, puede escuchar. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, yo quiero que usted le ponga atención a esta parte que voy a leer. Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Hay muchas promesas que Dios hace, pero hay dichos de Dios que cuando yo veo cómo esto tiene ejecución más hacia adelante, yo digo, wow, oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios, solamente me sale decir, porque es impresionante. Solo que uno tiene que detenerse a meditar esto para ver cómo Dios cumple su promesa y es fiel a ella. Dice, ten por cierto, Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Yo leí un video que mandó la hermana Anselma, que me lució muy bueno, un cortito, de un joven, creo que como boricua, que él habla de cómo Dios hace las cosas, y hablaba de tener la confianza en Dios. Y él decía, tú sabes que lo bueno de Dios, cuando usted lee un libro, él decía, casi siempre todo el mundo quiere irse a la parte final a ver cómo concluye, pero para después leer el libro, el paso. Y sabe que Dios a todos los siervos siempre le dijo cómo iba a terminar el asunto, pero no le dijo lo que iba a pasar en el medio. Pero si tú crees, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás muchos hombres hubieran huido si Dios le dice lo que va a pasar. Aunque Dios le diga, mira, tú estás dispuesto, esto es lo que hay. Pero Dios dice, es necesario que aquel que se acerca a mí crea que yo existo, crea que le hay y que Él es galardonador de lo que creen en su palabra, de lo que le buscan. Entonces, Dios le dice a todo el mundo cómo va a terminar. Si usted cree, usted cierra los ojos y le da para allá. Recientemente yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido en un carrito que se llama Buggy, con un hermano mío que es un experto en Buggy. Y quizá mi hermano Carlos pensaba que yo trato de ver que Dios dice en todo, hasta cuando como. Si Dios me reveló, amén, y si no me dijo nada, pero trato de poner el corazón a ver qué Dios dice. Y
Eso es un aparato, yo no sé si usted se ha montado, pero yo no sé cómo fue que diseñaron eso, porque eso no respeta nada. O sea, eso se sube por lomas y cosas y una zanja y pasa badenes de una manera con una amortiguación increíble. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando tú vas leyendo el buggy y vas conociendo el buggy, al principio le testigo, yo quedé frustrado porque manejé fue un solo chin y vi como que esto era tan fuerte que no lo asimilé. Él se propuso en el corazón sanarme y emprendimos y fue una cosa fuerte. Pero cuando llegamos, oye, yo comencé a andar en el buggy, a manejar el buggy, a subir loma. Y yo entiendo que ahora como que no hay forma que el buggy se detenga. Él a lo mejor tendrá espacio por mal manejo, por eso, pero hay una confianza al conocer este equipo ahora, que ahora cada vez que yo veo un sitio que la guagua mía patina, yo digo, wow, yo en el buggy. Oiga la confianza que yo le he tomado a ese equipo para ese propósito, que es subir loma y caminos realmente intransitables, a veces hasta por animales, por un caballo. Pero ¿por qué vino eso? Por conocer al buggy. Por tener una intimidad con el buggy, de manera que lo pude manejar y subirla yo. Ahora, no se archiva el buggy, se archivó. Entonces hay momentos en Dios, pero nos mantuvimos firmes. ¿Qué hicimos después? Lo sacamos con un winche que él tiene. Nos mantuvimos firmes creciendo, que eso pasa, que eso es para eso y que al final Dios nos dará la victoria. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso a Dios, no al buggy. Amén. Dios habla en todo. Dios es perfecto, Él habla en todo. Y yo decía, wow, pero si nosotros podemos conocer la palabra de Dios, no va a haber forma de que no creamos lo que Dios dijo. No hay forma, porque es que lo que nos falta es conocimiento. Y esa fe, ¿por qué es que viene? Dice la, ¿por qué es que viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, por conocerla, por instruirnos en ella. Y dice aquí, y tú vendrás en el 15 a tus padres en paz. Oiga, Abraham recibe una promesa de un pueblo que va a salir de él, que va a tener una descendencia numerosa. Pero oiga, qué consuelo. Y va a ser esclavo, no por un año, por 400. Abraham se dijo, los hijos míos, los nietos míos, los bisnietos, pero Dios mío. Y después le dice Dios, y tú vas a morir en paz. No te preocupes por eso, que la palabra soy yo que le he dado, dice Dios ahí. No te preocupes por eso, es mi propósito. Y tú eres un instrumento en mis manos. Y así tenemos que verlo nosotros. Dice aquí, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Usted sabe que hay que leer ahí entre líneas. Primero dice, y aún en la cuarta generación. Después de Abraham, ¿cuál es la generación? Isaac, Jacob, José y Moisés. ¿Quién saca el pueblo de Egipto en esos 400 años? Entonces dice la palabra, ¿se cumple la palabra o no? ¿Se cumple o no la palabra de Dios? Solo que hay que concatenarla como ha sido redactada y a través de la revelación, iluminación, y entonces nosotros aplicarla ahora porque creemos y decimos, wow, son ciertos los dichos de Dios. Son sí y son amén, amén. Entonces dice aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Muchas veces se nos pregunta, ¿cómo es posible que Dios quitara a un pueblo que estaba tranquilo en su tierra para darle una tierra prometida a un pueblo que Dios eligió y Él es soberano? Pero como que no se viera coherente Dios, que es un Dios de amor para todos, que creó a todo el que existe. Pero aquí hay una respuesta para eso. Dice, no es porque era 400 años, pudieron haber sido 430, dice más para adelante, pudo haber sido 1000. Es que ya Dios sabía que Dios habita así, mire. Nosotros que venimos corriendo y no sabemos qué hay por allá, pero Dios ve así, dice en inglés, at a glance, un vistazo general, una vista puntual de todo. Y Dios sabe que hay unos pueblos por allá, los cananeos, eteos, heveos, todos los feos, como dice nuestro adorado pastor Adamé Fernández, que su maldad estaría llegando al colmo. Y por default de los principios de Dios, cuando algo colma la paciencia de Dios, es exterminado. Dios tiene límites.
los linderos de Dios han sido mostrados por la palabra de Dios. Y Dios lo hace con Sodoma y Gomorra, con el diluvio. Mató a los hijos de Judá, y Onán, porque eran muy malos, porque su maldad llegó al colmo y detonó la ley de Dios. Entonces, esos pueblos estaban en la sabiduría de Dios, y ellos sabían que ellos venían en una maldad, que a lo mejor la tierra entonces se iba a quedar sola ahí. Y Dios le da esa tierra, pero Dios es coherente. No es que quitó porque esa gente se portaba bien y era obediente a Dios simplemente, y usted lo viera como una injusticia. De hecho, hay que seguir leyendo ahí, porque Dios dejó a algunos de esos pueblos de manera impresionante. Cuando ya Josué comienza a vencer y vence pueblo y quita pueblo, dice la palabra que algunos Josué no pudo vencerlo. Y Dios dice, y Dios lo permitió así. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandamiento al pueblo: cuidado si se mezclan con mujeres extranjeras de los amorreos, cananeos, etcétera, porque ellas le llevarán a usted a adorar otros dioses. ¿De qué forma podía ver Dios en Israel que ellos eran fieles a ese mandato de Dios si no dejaba a algunos? No había forma. Entonces dice en las conquistas que algunos pueblos no fueron exterminados. Los misterios de Dios, la sabiduría de Dios, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero lo grande es que a Dios le plujo, le ha placido, decimos, pero se dice correctamente, le plujo en pasado, mostrarnos a través de la palabra de Dios eso que ya está ahí escrito. Y hay cosas que Él nos la ha mostrado. Deuteronomio 9:29. Las cosas reveladas son para nosotros los hombres, y nuestros hijos también que la sepan, mas las no reveladas pertenecen a Dios. Ese versículo guárdalo ahí. Oiga qué fácil, Deuteronomio 29:29. ¿Por qué? Porque le van a hacer muchas preguntas que Dios nos ha hablado. Ahora, lo más penoso es lo que Dios habló, que no podamos darle una respuesta a la gente, si está aquí. Dios dijo que eran 400 años. Dios dijo en qué generación sería. Dios dijo cuándo sería, cuando la maldad de los amorreos hubiera llegado al colmo ya. Y fíjese lo que certifica el libro de Éxodo, que está un poquito, vamos avanzando en la historia de esa promesa de Dios. Éxodo 12:40 dice, el 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Usted sabe que Jacob llegó en búsqueda de José, ¿verdad?, a Egipto. Y el faraón los recibió a bien. Y ellos duraron un tiempo. Algunos de los estudiosos hablan de que 430 o los 400, ellos no fueron esclavos desde que llegaron. ¿Sí o no? La generación, la población israelita, de todas las tribus de Jacob que iban ahí, comenzaron a multiplicarse. Y usted sabe que de hecho la esclavitud vino producto de que un nuevo faraón, que ya no era ese, vio temor porque este pueblo se estaba multiplicando de manera rápida y fuerte. Y entonces vino la esclavitud. Pero por eso, por si acaso le crea duda de que aquí dice 430, allí 400. Bueno, ellos no fueron esclavos desde que llegaron. Ellos duraron un tiempo y se les asignó un lugar y se fueron desarrollando. En Gosén, dice el pastor. Amén. Entonces, aquí en el libro de Gálatas, viendo el Nuevo Testamento, cómo confirma esa palabra, dice Gálatas 3, 16, 17, dice Gálatas 3, 16, 17, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿cuántos años vino? Dice aquí. Ahí está otra vez. 400 años después. ¿Y qué importa cuántos años fueron? No, lo que importa no es cuántos fueron años, es que Dios cumple su palabra y que Él es fiel a lo que Él ha dicho. Eso es lo que importa de este texto. Pudieron haber sido 300 menos. Lo importante que es como Dios dijo. Y lo que Dios dijo de ti y de mí, esa es la importancia, que nosotros tenemos que permanecer creyendo eso hasta el día de Jesucristo, hasta el fin, como dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Dice en el libro de los Hechos 7:6, dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Oiga, allá en el libro de los Hechos se está hablando de la palabra de Dios. Porque la importancia que nuestro pastor Rafi siempre nos ha insistido. La palabra de Dios hay que irla pasando a las generaciones. Hay que sentarse con los hijos, hay que ponerle la palabra, hay que traerlos a la iglesia, hay que instruirlos. Porque nosotros tenemos la encomienda en este tiempo que nos ha tocado dirigir esa familia, de pasarle la palabra de Dios. Y eso que se había dado cientos y cientos de años atrás, miles para este entonces ya, casi los 1500 en los Hechos, 1600 para ser exacto, porque ya Jesús había resucitado. Dice aquí que ellos reconocían y decían, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían ¿por cuántos años? Por 400 años. Entonces, mis hermanos, dice aquí que la fidelidad de la palabra de Dios con el pueblo de Israel a todo lo largo de la historia ha sido notoria. Y ese es un detalle. Vamos a ver otro. Dice aquí que esto vino desde Abraham y aún hasta nuestros días. Y lo impresionante, cómo Dios no ha variado. No ha variado la fidelidad de su palabra. Dice Génesis 15:1, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, para que lo veamos del principio hasta allá. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo Dios? Yo quiero que usted anote esa palabra. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. O sea, ¿qué le dijo Dios? Yo soy tu protección, Abraham. Cualquiera que cree esa palabra no va a tener temor, si la cree. Dios le dijo a Abraham, Abraham, no temas, aunque pase lo que pase, no temas, porque yo soy tu protección y yo seré tu escudo. Ahora, ¿qué pasa si los siervos que sí suceden a Abraham se empoderan de esa palabra y la creen? Y ellos ven cómo obró Dios en Abraham. ¿Qué va a pasar? Que van a tener la misma certeza de fe que hubo en ese hombre. Y dice aquí, una promesa que fue hecha a Abraham en torno a su vida y a su descendencia. Y Dios le dijo, no temas, porque Abraham también había salido de su sitio y se fue con los de él. Entonces, vamos a ver entonces la continuidad de esa promesa ya en Moisés. Dice, Dios envió un ángel para guiar a Moisés. Y en el Éxodo 23, en el Éxodo 23, verso 20, vamos a ver cómo Dios le da continuidad a eso que le dijo a Abraham con Moisés. Y dice la palabra, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que guarde en el camino, te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Verso 20, ¿verdad? El 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz. Dios está diciendo del ángel que le va a enviar a Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo guíe. Entonces, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Parece que a Dios no le gusta la rebelión. Parece. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, yo creo que eso Dios lo debe haber repetido en la Biblia. Tienen que ser docenas y docenas de veces. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará. ¿A dónde lo llevará? ¿A la tierra de dónde? ¿Dónde fue que Dios le dijo allá a Abraham que iban a ir? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? A la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a su Dios y no servirás ni harás comer ellos como ellos hacen. Antes lo destruirá del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Note aquí lo que dice el 27. Lo que dice el 27. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré
a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Usted sabe que cuando Dios habla en su iglesia, en un mensaje, es bueno estar atento y poner atención. Porque usted no sabe cuál de esas palabras es la que va a tomar connotación en su vida en un momento dado. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia me hiciste